En las primeras Olimpiadas de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, estamos con el ingeniero Mohamed Ayari. Él fue el creador del método DIMAVIS. Por favor, ¿podría hablarme un poquito más sobre el método que usted creó? Muy bien, un saludo para todos. Sí, yo hace más de 40 años que estoy aquí en Bolivia, soy ingeniero electrónico y vine para servicio, dedicando a la educación técnica, instituto, colegio, UTEPSA. Y a la creación de UTEPSA, un día voy a sección de marketing, viene flamante bachiller, preguntan qué carrera quiere estudiar y dice qué carrera que no tenga matemática. Entonces vamos pensando qué vamos a hacer. Y cuando yo pregunté, dice que es teórico, mecánico, abstracto y cansador. Por esa razón yo digo, matemática es para resolver problemas. Parece que ahora matemática mismo es un problema. Y así que ya dediqué más de 25 años, ¿no?, a un método que es práctico, demostrativo, visual, lógico, razonable y tangible, ¿no? Todas las fórmulas de álgebra, todos los conceptos yo visualizo, ¿no? Yo no utilizo tiza y pizarra, sino que muestro las formas en forma tangible. Por ejemplo, cualquier concepto si puede acercarse acá, ver acá, el cálculo, ¿no?, que es un tema que ya todos tienen miedo, mejor dicho, ¿no? Cuando dice el cálculo, dentro de cálculo hay derivada, hay integral, hay límite, ¿no? Ahora, cálculo en la producción. Cuando hay una fábrica que produce focos, ¿no?, su derivado de un foco es filamento, soquete y válvula. Y luego eso se arma. Cuando arma es integral, ¿ve? Y finalmente sale el foco, tiene que prender, ya es su límite. Su límite es cuando el producto es, ¿no? O puede ser una curva, ¿no?, también cuando llega a su máximo, ya es su límite. De aquí se deriva, baja, viene al mínimo. Y todo el proceso ya es integral. Cualquier producto que uno hace, ¿no? Usted quiere hacer un piso, y el piso lleva mosaico, llega azulejo. Estas son cantidades de azulejos que llevan y la forma de un azulejo cuadrado es un cuadrado. En resumen, 3x al cuadrado son 3 azulejos o 3 mosaicos. O sea, si dice x, y, z, ya es un ladrillo, ¿no? 3 dimensiones diferentes. Tengo materiales allá, si quieren, podemos mostrarlo. Pueden verlo, mire, también. Es el de álgebra, mire. Un x al cubo es un cubo. ¿Okay? 2x al cuadrado son 2 cuadrados. Y x, y es un rectángulo. 3x son 3 líneas. Disculpe, ¿quién no va a entender eso? ¿No? Y ese es para resolver, ¿no? Y he descubierto más de 20 conceptos nuevos, ¿no? La curva del logaritmo, le voy a mostrar. Disculpe. La curva de logaritmo que hay, el logaritmo que hay en todos los libros sagrados, disculpe, libros matemáticos, esta curva no va a poder usted encontrarlo. Esta curva de logaritmo es una curva nueva, ¿no?, que no hay. O sea, todo este libro de logaritmo que usted vea es nuevo. ¿Qué se espera para el futuro con estos libros que usted ha escrito, ¿no? O sea, los textos son para que utilizan, ¿no? Normalmente esos textos son para nivel secundario, ¿no?, en los colegios. Pero ahora vemos que en la universidad lo mismo. Mire, un estudiante entra a la universidad, la matemática, que es materia básica, tiene que llevar, deja al final. Es como construir un edificio del techo, ¿no? Y ahí la universidad no sabe cómo más resolverlo esto, ¿no? Porque eso es la base fundamental. Pero ahora podemos crear cursos preuniversitarios, hacer un resumen de esos textos, preparar a los bachilleres, porque los bachilleres no están preparados. También estamos con el rector de nuestra Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, Magíster Saúl Rosa. Muy importante, señor rector, que los estudiantes estén compitiendo, estén participando en diferentes actividades que promuevan la investigación, el mejor desempeño de todos los estudiantes, en este caso las primeras Olimpiadas de Matemáticas. Bien, la verdad que contento, yo quiero expresar realmente mi satisfacción. Este es un evento académico
importante, inédito además en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. En este caso se está llevando a cabo en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. El tema de matemáticas. En todo el mundo el porcentaje de deserción, de reprobación es impresionante. Por lo tanto, es una materia tan fundamental para nuestros estudiantes. Se requiere esta materia en las diferentes carreras de la universidad. Y reitero, apoyar, este es un evento académico trascendental en nuestra universidad y espero que se repita en las diferentes facultades. Creo que es un avance importante en el tema académico. La calidad académica es el desafío, es la propuesta fundamental y es la meta que nosotros tenemos de mejorar el nivel académico de nuestra universidad. Tenemos una gran ciudad universitaria, pero la parte académica en este momento es lo más importante. Cabe destacar, señor rector, una amplia participación de los estudiantes de los diferentes semestres, ¿no? Compitiendo en estas Olimpiadas. Bien, impresionante la gran cantidad. Tengo información de que hay aproximadamente 500 estudiantes. Eso muestra realmente el interés de nuestros estudiantes. Reitero, es una materia tan importante, tan complicada, tan difícil. El estudiante cuando viene a un examen de matemáticas viene siempre pesimista, porque evidentemente hay que mejorar la parte didáctica, hay que posibilitar, hay que darle las condiciones para que nuestros estudiantes puedan aprobar esta materia. Muchas veces las materias de matemáticas provocan el retiro de nuestros estudiantes de la universidad. Entonces es un tema tan importante el tema de las matemáticas, reitero, es la primera vez que se realiza en nuestra universidad y espero que se continúe con este tipo de actividades académicas. Como decía el ingeniero Mohamed Ayari, las matemáticas son muy fundamentales para cualquier aplicación en la vida cotidiana, como en cualquier proyecto que uno emprenda, ¿no es así? Por supuesto, es una materia, reitero, tan importante que se imparte en todas las carreras, en todas las carreras de nuestra universidad. Yo recuerdo, inclusive en la facultad, en la carrera de Derecho, cuando yo daba la materia de Economía General, tenían que enseñarse matemáticas, entonces es una materia realmente fundamental. Hay que darle las condiciones, hay que facilitar, hay que mejorar la parte didáctica, hay que hacerlo entendible y creo que aquí lo que el profesor está planteando es realmente fundamental. También estamos con el doctor Osvaldo Ulloa, vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Por favor, unas palabras sobre estas primeras Olimpiadas Matemáticas que se están desarrollando aquí en la Facultad de Ciencias Económicas. Bien, yo quiero expresar mi satisfacción por esta primera Olimpiada de Matemática que se está realizando en la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Realmente es una gran iniciativa y ha generado tal expectativa que tratándose de una primera Olimpiada, pues tenemos cerca de 500 alumnos participantes y que están juntamente pugnando competir en una área que es tan importante. Ya lo decía nuestro rector, la matemática entra en todo, debería de estar en todas las carreras y es un objetivo que nosotros queremos llevarlo, toda vez que la matemática nos ayuda a resolver los diferentes problemas de la vida diaria. Por eso es que es tan importante. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer otros estudios a nivel de posgrado, se da cuenta en realidad de que la falta justamente de ciertos conocimientos en el área de matemática dificultan la investigación o la realización de trabajos de mayor profundidad. Por eso es que en esta oportunidad yo quiero felicitar a las autoridades facultativas a través de la decana, el vicedecano, a los docentes que han participado justamente en este evento y que es lo más novedoso. Normalmente aquí en la universidad tenemos competencias de belleza, deportivas, de todo tipo justamente de concursos, pero nunca de matemática. Entonces creo que este evento es el primero justamente en este género y vamos a seguir motivándolo como autoridades. Y quiero aprovechar también para felicitar al profesor Mohamed Ayari, que nos está visitando trayendo un nuevo método de enseñanza de la matemática, de la álgebra, de la trigonometría, del cálculo.
pero a través de ejemplos prácticos, de ejemplos sencillos que hacen ver de que la matemática no debe ser ningún trauma justamente para los estudiantes, sino por el contrario, un instrumento de resolver problemas de la vida diaria. Por eso es que nos interesa muchísimo este método, que ojalá justamente podamos implementarlo en toda la universidad. Ya aquí la Facultad de Ciencias Económicas está asumiendo el compromiso de llevar adelante este proyecto como facultad piloto y nosotros vamos a impulsar. Reitero, la matemática es fundamental para todos los conocimientos y hay que darle todo el impulso necesario. Por eso es que estamos realizando esta primera Olimpiada de Matemática. Es muy destacable mostrarle a toda Santa Cruz que aquí en la universidad también se investiga, se hace academia y en esta ocasión se está realizando unas Olimpiadas de Matemática, ¿no? De una área muy importante que vemos hasta reflejadas sus formas hasta en la misma naturaleza, ¿no? La matemática prácticamente está en todas partes, en los cuadrados, en los rectángulos. Así es. Normalmente nosotros cuando hablamos de Olimpiada hablamos de desarrollo muscular, de desarrollo de aptitudes físicas, pero ahora en realidad aquí estamos hablando del desarrollo intelectual, que es tan importante para la formación profesional, que es en realidad lo que nos va a abrir las posibilidades y las puertas del futuro de ser buenos profesionales y excelentes profesionales. El éxito de las mejores universidades es justamente porque han sabido utilizar métodos muy buenos justamente que han permitido que los estudiantes puedan entender todo el conocimiento que se imparte dentro de la formación profesional. Y reitero, ahora nosotros estamos haciendo un punto y un hincapié especial en las matemáticas y en todo lo que significa propiamente su enseñanza y su método. Y esperemos que los docentes también se incorporen en este proyecto. También estamos con la organizadora e impulsora de estas primeras Olimpiadas Matemáticas, la magíster Juana Borja, decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras. Por favor, unas palabras sobre estas primeras Olimpiadas. Sí, en esta oportunidad queremos agradecer realmente la participación que han tenido en uno de los estamentos que son la base para haber desarrollado estas primeras Olimpiadas, que son los docentes. También a los estudiantes quienes se han promovido y motivados para hacer la participación, ya lo comentaban, son cerca de 500 estudiantes que están participando en estas primeras Olimpiadas. Unas Olimpiadas que nos permite incentivar un área para nosotros muy estratégica dentro de lo que es la base de la formación de los profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas, que son las matemáticas. Y en ese sentido, como facultad que nos hemos caracterizado siempre por el tema del emprendimiento, la innovación, hemos llevado a cabo esta primera Olimpiada en la Facultad de Ciencias Económicas, esperando que los resultados nos permitan, en primera parte, retroalimentar nuestros procesos de formación en este área para así diseñar las estrategias que nos permitan fortalecer el área y mejorar nuestro desempeño también de los estudiantes. Y en segunda instancia, introducir de una manera, si podemos llamarla amigable, la matemática dentro de lo que es el aprendizaje de los estudiantes en la facultad. Vemos, como usted lo dijo, 500 participantes. ¿Cuántos van a ser los reconocidos como ganadores y cuáles serán algunos de los premios que se les estarán entregando, ¿no? Bueno, tiene una metodología el tema de estas primeras Olimpiadas, ya que es una evaluación sistemática. Hay una segunda fase de evaluación que se va a realizar. Eso es el 7 de diciembre. 7 u 8 de diciembre, entonces en esa es una segunda fase de evaluación y tiene una metodología para poderse determinar en función del rendimiento y la media matemática también que va a tener para poder determinar los mejores desempeños, ¿no? Sobre la duración y la metodología de las pruebas, ¿no? ¿En qué consiste? Si puede explicarme un poco más. Las metodologías se han trabajado conjuntamente con el equipo docente. Ya el equipo docente ha determinado las metodologías, el contenido de evaluación de acuerdo y alineado a todo el programa que se utiliza en el área de las distintas asignaturas que corresponden. Entonces, en función de eso se han determinado una serie de preguntas que están evaluadas en proceso, están determinadas en proceso y de acuerdo al contenido general
de las matemáticas que nosotros necesitamos y utilizamos en la facultad. Entonces son los profesores ahorita los que tienen la metodología y los criterios sobre los cuales van a ser evaluados en función a unos factores que son comunes para cada uno de los ítems que están siendo incorporados en la prueba. Para finalizar, es muy importante la realización de estas primeras Olimpiadas de Matemáticas, porque desde el ciclo común, desde los 4 primeros semestres, aquí llevamos las materias de cálculo 1, cálculo 2, contabilidad, ¿no es así? Y otras relacionadas al área. Sí, en realidad los ciclos básicos que tenemos nosotros en la facultad, todas ellas tienen una base fundamental que es las matemáticas, ¿no? Desde la contabilidad, la estadística 1, 2, microeconomía, la macroeconomía, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas asignaturas tienen como base principal las matemáticas. Y en esta oportunidad, por eso, para nosotros ha sido un factor primero motivador de poder desarrollar estas primeras Olimpiadas, esperando realmente resultados de éxitos que nos permitan mejorar día a día la calidad académica de nuestros estudiantes y también el compromiso de los docentes para lograr nuestro objetivo en realidad en términos de calidad, y eso se mide en función del desempeño de los indicadores que nosotros manejamos en la facultad. En este sentido, estas primeras Olimpiadas nos va a permitir ese trabajo, nos va a permitir realmente hacer una acogida mejor por parte de los estudiantes y además un poco delinear estrategias de integración hacia atrás en el tema de los colegios. Sabemos que la base en realidad tiene que estar en los colegios y nosotros en realidad aquí la utilizamos ya como una herramienta. Sin embargo, hemos podido ver esas deficiencias que no son de la universidad, son también de las otras instituciones que queremos comprometerlas a hacer un trabajo conjunto para realmente hacer un profesionales competitivo dentro de nuestra universidad, y eso nos va a hacer repensar el trabajo, la alineación y también el compromiso que debemos hacer para hacer las alianzas estratégicas con los colegios, porque muchos de esos indicadores son el reflejo de las instituciones de donde vienen nuestros profesionales. No se olviden que son los primeros semestres, entonces vienen de determinados colegios, ¿no? Entonces eso nos va a permitir a nosotros hacer un trabajo sistémico y coordinado de esa manera. También estamos con el vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Financieras, Magíster Kenjiro Sakaguchi. Coménteme cómo ha sido la organización de estas primeras Olimpiadas de Matemáticas. Bueno, es una iniciativa que ha surgido para mejorar el nivel académico de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, y hemos visto de que la matemática es básica para todo lo que es nuestras carreras. Entonces, en este sentido, hemos convocado a todos los docentes del área de matemáticas y también a los estudiantes para que puedan participar. Son 476 alumnos que están rindiendo examen en estos momentos en las aulas. Bueno, depende de las materias, son 6 materias de matemática: cálculo 1, cálculo 2, álgebra, estadística 1, estadística 2, después ingeniería económica. Y más o menos el examen está calculado para 1 hora y media a 2 horas. Entonces, dependiendo de la materia, es la cantidad de preguntas, calculando ese tiempo. Sobre la duración de estas Olimpiadas, ¿se darán solo por estas jornadas o se esperan que si no acaban, seguirán más adelante también? La Olimpiada consiste en 2 etapas. La primera etapa, que es de selección o de clasificación, que es de los 476 que están rindiendo examen, van a clasificar 30 finalistas, y de ahí vamos a tener los 3 primeros lugares de cada materia. En este caso, de 6 materias serían 18 que van a tener primero y luego segundo y tercer lugar de cada materia.